les voy a recomendar, que vamos a conversar de él para que ustedes puedan eh, conocerlo. Déjenme recordar que hace mucho que no hago un live. ¿Cómo invitar a mi amiga Alicia para que se sume? Ali, ahí viene. Ahí está. Ajá. Aquí ¡Qué estamos. maravilla! Qué bueno que te veo al tiro, porque otras veces no alcanzo a ver a la otra persona. Sí me ha pasado alguna vez, incluso una vez tuve que hacer pues un vivo de media hora sin ver a la persona y es un poco incómodo, pero bueno, aquí estamos. Sí, sí, sí. Ali, bueno, pues, eh, ¿qué más decirle a la gente que nos escuche? Qué honor de poder presentar tu libro acá en mi Instagram, mi pequeño Instagram, pero con harto orgullo y con harta alegría de de ese hijo que acabas de tener. Muéstralo, por favor. Ahí Se ve al está, revés, pero ahí está. el arte Mi de bebé. despertar a la vida. Morir para vivir. Pucha, qué bonito título, ¿ah? Sí, ¿no? Al principio me costó encontrarlo, ¿eh? Pero de repente fue un día que, ¡pum!, te pones a pensar cuál será y te viene, ¿no? Ellos te buscan, todo te buscan. Sí. Sí. Y bueno, Y pues, nada, muy y feliz. habla, es como el resumen de todo tu proceso, pues. Exacto, es mi alma en el libro, como siempre digo, y me emociona demasiado porque pues me he prestado a abrirme en canal para decir, pues esta es mi experiencia, este ha sido mi aprendizaje, muchas caídas, volverme a levantar, muchas transformaciones, por eso el hecho de morir para vivir, ¿no? Porque hay que morir una y otra vez simbólicamente en vida para poder vivir plenamente, ¿no? Y al final de eso se Mm. trata, queremos una vida mejor, una vida más, ser felices, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer si no nos prestamos al cambio, ¿no? Entonces, yo me he resistido muchísimo al cambio, eso me ha hecho pasar por noches muy oscuras y entonces es mi manera de decir, no nos resistamos tanto, ¿no? Entonces, pues esa es desde el estado, desde donde lo hago, ¿no? De donde lo escribí. Oye, Ali, mira, yo voy a dar mi percepción de lo que he leído del libro, porque yo te conozco, entonces para mí, yo te decía la otra vez, para mí el libro es como estar al lado tuyo, es como el estar acompañada, ¿no es cierto?, con tu historia, se siente esa acogida que tú ¿Sí? entregas a las personas, se siente al leer el libro. Es un libro muy cálido, muy amoroso, muy bonito de leer también, y que en cada página va dejando una frase que te permite reflexionar, que yo te decía, estoy llena de cosas que hacer en este minuto, pero leer un par de páginas y quedarme con una frase de reflexión es súper bonito, cada día un poquito de ese acompañamiento. Me encanta eso, me encanta. Además me lo han dicho varias personas, ¿no? Que es como, uy, te hace reflexionar, te hace cuestionar. Pues se trata de eso, ¿no? Hasta que no nos cuestionamos a nosotros mismos es imposible cambiar porque pensamos que todo está bien. Incluso cuando no estamos felices y todo va como, ay, qué mala suerte tengo, ¿no? O qué es lo que me pasa, qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Entonces, cuando te cuestionas eso, ya es un paso muy importante. Bueno, es el primer paso y el más importante. Entonces me lo han dicho varias personas Mm. y que alguna persona que se ha emocionado también, que les está ayudando. Y cuando escucho eso es como una alegría tremenda porque, como tú dices, se siente yo porque es que soy yo total, ¿no? Es como, estas son como yo he caído, me he vuelto a levantar y sí se puede porque sí que es duro y cuando el morir para vivir es porque me he resistido a vivir muchas veces y decir mi mente, cómo nos engaña la mente, ¿no? Y el ego y te hace pensar que no quieres vivir y me lo hacía pensar muchas veces. Y luego, claro, cuando ya ha pasado la tormenta, llega la calma, dices, pero un momento, ¿qué ha pasado, no? Y te das cuenta y dices, pero yo decía, ¿cómo puede ser que yo tenga esa sensación de no querer vivir cuando si yo amo la vida? Y eso lo explico en el libro, ¿no? Por eso he puesto mi alma en ese sentido, porque sé que a muchas personas les pasa. En España, simplemente,
solo en España hay 10 suicidios cada día, entonces la gente de verdad lo llega a hacer, ¿no? En mi caso nunca he llegado a ese extremo, pero la mente te hace pasar por esas noches tan oscuras, ¿no? Entonces, pues de eso se trata. Por eso no me importa abrirme en canal y decir, como digo, no es mi alma en él y me emociona demasiado y que pueda ayudar, porque al final pues me dedico al bienestar emocional por esta pues ganas de ayudar, ¿no? Y me encanta, es muy bonito. Y luego ahora estoy preparando una guía que va a ser complemento al libro, porque me lo han dicho también algunas personas, ¿no? Vale, y luego te quedas con toda la reflexión, pero hay veces que no sabes, hay personas que es verdad, ¿no? Que no saben luego cómo no, porque buscan terapia, muchas personas buscan terapia y más ayuda afuera. Entonces, tenemos que llegar al autoconocimiento, a autoindagarnos nosotros mismos para poder nosotros saber cómo lidiar con todo, sin tener que estar siempre pidiendo ayuda. Entonces, estoy preparando una guía que va a ser complemento del libro, donde pues de muchos ejercicios, muchas pautas y bueno, pues eso, ejercicios de autoindagación. Qué buen recurso ese, ¿eh? Qué bonito que se te ocurra hacer la guía, porque también una de las cosas que hace la persona que acompaña, el terapeuta que acompaña, que en el caso de lo que haces tú, es eso, pues entregarle recursos a la persona para que se empodere un poco de sí misma y no dependa, ¿no es cierto?, de estar todo el tiempo yendo a una terapia, tal vez. Eso es algo que falta, que yo lo veo desde el enfoque, por ejemplo, de la salud, que uno llega, por ejemplo, al médico cuando ya está enfermo y te dan el remedio, ¿no es cierto? Pero así como exactamente lo mismo se puede extrapolar a las terapias, al acompañamiento, a la psicología, de que tú puedes, con este tipo de herramientas, como un libro de autoayuda con una guía, darle a la persona herramientas para prevenir una recaída, para aprender a avanzar por sí misma y para mantener, en el fondo, la salud mental. O sea, es súper poderoso, es una súper buena herramienta. Es súper importante la autoindagación, el saber el yo misma, ¿no? Irme descubriendo, y además es muy bonito, ¿no? Cuando uno se va descubriendo a sí mismo, pero muchísimas personas no saben cómo. Y estamos en un mundo de crecimiento personal con mucha presión y que, pues, tantas rituales y tantos, está muy bien estar en comunidad, pero al final luego tienes que ir para aquí. Entonces tienes que compartir, tienes que dejarte ayudar, pero también ayudarte a ti mismo, porque luego nadie te va a ayudar. Y yo cuando tengo una clienta que quiere repetir mucho, digo, un momento, para. Ahí también no, tú tienes que hacer lo tuyo. Entonces es eso, ¿no? Yo te puedo ayudar en sesión, pero luego tú haz tu trabajo también. Y eso es muy bonito, ¿no? Y el médico, como te digo, y hoy en día hay tanta presión que queremos la pastillita para que nos solucione todo. Y eso no es así. Y hablo también de eso, que tenemos que tomar la responsabilidad, pero también lo que hago es explicar cómo funciona la mente, cómo el ego nos engaña, las artimañas que utiliza, cómo funcionan las heridas de la infancia, porque son súper importantes en cómo reaccionamos y cómo, ¿no? Como la vida que tenemos, ¿no? Cómo actuamos y todo. Entonces, hablo también de las noches oscuras, de cómo yo lo he vivido durante todo ese proceso, que lo explico de la teoría, pero también con mi experiencia, ¿no? Entonces, pues eso, que pienso que es muy importante que la mente lo entienda para que luego la persona a la hora de cambiar, las resistencias están ahí. Entonces, si yo entiendo cómo mi mente me está prohibiendo avanzar, pues voy a poder dar más pasos, ¿no? Entonces, ese es el complemento que para mí es lo que me ha ayudado. Cada uno supongo que tiene su forma, ¿no? Pero a mí es la que me ha ayudado, es la que reflejo y que sirva para todo el mundo. Porque no todo el mundo está en este crecimiento personal, pero todo el mundo tiene problemas, o tiene ansiedades, o tiene estrés. Entonces, que todo el mundo pueda acceder a eso, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, si lo tienes en versión Kindle es súper económico también, ¿no? Entonces, bueno, es ponerle ganas, ¿verdad? Herramientas hay de todo tipo y yo pues voy a aportar o aporto la que a mí me ha ayudado, ¿no? O mi experiencia. Oye, Ali, y bueno, tú ahí estás contando un poquito entonces el propósito de tu libro. Así, resúmelo, para que la gente te lo entienda totalmente. El propósito de ese libro. El propósito es siempre hay una salida, solo tienes que saber el cómo, porque no el cómo, sino el que entiendas que hay una salida. Eso, para mí ese es el mensaje, que entiendas que hay una salida y que cuando pensamos no quiero hacer esto, no puedo, es no sé cómo, no tengo las herramientas, pero voy a intentar a ver cómo, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí?
Entonces, el para qué me está pasando lo que me está pasando, ¿no? Entonces, ese es el mensaje principal. Hay una salida, porque de verdad que hay muchas personas que están desesperadas, como yo lo estuve en muchos momentos, ¿no? Y porque he entendido que esas noches oscuras del alma, que para mí es la noche oscura del ego, que dicen es una, pero si te resistes se va a ir repitiendo una y otra vez la misma historia. Y estamos en este bucle, entonces lo veo muchas veces, ¿no? Y en consulta también y con mi entorno. Es ya, entonces a veces pienso, ah, pero es que te estás resistiendo, pero no puedo decir nada. Bueno, esto es la manera de quien quiera pueda acudir, ¿no? Entonces, el mensaje principal es, hay una salida, siempre hay una salida. Y cuando enfrentamos eso y perdemos el miedo a lo que nos va a suceder, que es lo mismo que el miedo a morir, vamos a vivir más plenamente. Y la paz que yo tengo ahora y la tranquilidad que tengo después, pero claro, hay que hacer el trabajo. Entonces, esta es una manera de ir haciendo el trabajo poquito a poco. Ajá. Pero ¿Cierto? sí Es se puede y hay una salida. un Uh -huh. acompañamiento a las personas para que encuentren ese camino, ¿no es cierto? Es muy bonito para que encuentren ese camino por sí mismas, porque eso es lo más entretenido, que uno puede irse a lo más profundo de uno mismo a entender. Y a mí me gusta cómo tú lo empiezas explicando cuando hablas de tu camino del héroe y cuando hablas del salto al vacío, que es por donde yo voy, en esa parte del libro voy. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Porque llega un momento de nuestras vidas que tenemos un quiebre, ¿no? Una separación, una muerte de un familiar cercano. Pues en Australia, por ejemplo, yo lo viví también, ¿no? El mudarte a un país donde no conoces a nadie, todo eso es una muerte y resurrección. Entonces, hay un momento muy importante en tu vida que hay un quiebre, todos pasamos por eso. Ahí empieza ese camino del viaje del héroe, ¿no? Entonces, el viaje del héroe que está buscando un sentido a la vida más allá de quién he sido yo hasta ahora. He sido el personaje que me han hecho creer o que yo me he formado por la vida, la familia donde me he criado, el ambiente donde he nacido, la sociedad. Entonces yo me he forjado de esta manera con este carácter. Pero entonces he relegado, que también lo explico, también explico mucho eso, he relegado todo lo que yo creía que debía dejar atrás porque no me convenía por esa sociedad o esa familia. Entonces, llego a este momento donde tengo ese quiebre y la vida en esa noche oscura me está pidiendo que rompa todas las cosas que ya no me representan porque quiero descubrir quién soy. Y ahí empieza ese viaje del héroe, que es muy duro y muy intenso, pero es muy bonito porque empiezas esa búsqueda de sentido a la vida que todos tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces empieza esa búsqueda para llegar a quien realmente eres y poder sentir esa esencia que eres y ese amor que somos, ¿no? Pero no lo sabemos porque estamos en el exterior intentando hacer todo lo que se supone que debemos de hacer. Entonces yo explico cómo para mí fue ese viaje del héroe cuando estaba en Australia, de ahí me fui y luego volví porque ese apego a Australia que yo sentía que era mi hogar porque renegaba de mis raíces españolas y fue ese viaje mío interno. Y luego volví a Australia porque también hablo del apego, ¿no? De cómo nos hace ir. Entonces, como yo reniego de mi país, pues la pertenencia, necesitamos pertenecer a algo. Y cuando emigramos, dejamos esa parte de nosotros atrás y a veces no hacemos las paces con eso. Entonces, para mí me tocó duro en ese sentido. Tuve que hacer las paces con España, me fui de Australia, volví, todo por no ir, me fui a México, luego a Filipinas y luego tuve que volver a España y hacer las paces con mi pasado y mis raíces. Pero eso es lo que hacemos en el viaje del héroe hasta que nos damos cuenta de que todo estaba aquí. Entonces, es esa búsqueda que todos necesitamos hacer para descubrirnos como pura esencia que somos, ¿no? Entonces, cuando volví a España, pude hacer eso, pero en el camino pasé todas esas noches oscuras que fueron tremendas, y es como, bueno, me ha llevado hasta aquí, pero hay cosas que podía haber evitado o al menos no haberlas repetido, ¿no? Entonces, este es el viaje del héroe como yo lo viví. Bueno, aquí lo explico mucho más detallado, ¿no? Pero ese es el viaje del héroe que... Sí, y como la vida te va llevando, ¿no es cierto? Te va llevando a donde tienes que ir, a donde tienes que estar y para qué te está pasando también, pues, claro. Sí, claro, lo importante es, vale, yo estoy haciendo esto, yo estoy yendo aquí, pero el para qué lo estoy haciendo. Entonces, yo cuando me fui a Australia y me fui a México, era como, lo explico en el libro, ¿no? Cuando me hicieron acompañamiento me dijeron, estás muerta en vida, ¿no? Porque es verdad, en ese momento mi fiebre fue una separación de 26 años, de una relación. Entonces, yo no sabía quién era, tenía que descubrirlo. Yo me iba a México sin saber por qué. Y me decían, ¿pero por qué te vas? ¿No? Y yo decía, no lo sé. Y decía, es que estás muerta en vida. Y eso me hizo despertar y decir, es cierto. Pero claro, me iba para poder descubrirme, ¿no? Entonces, esa búsqueda te lleva por caminos, pero bueno, todo, o sea,
no me arrepiento de nada y todo fue perfecto porque me ha hecho llegar donde estoy, pero podía haber evitado alguna que otra recaída repetida, porque en ese bucle, de verdad que podemos evitar estar en ese bucle. Entonces, el saber para qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, pues es muy importante para poder evolucionar más rápido y mejor, estar felices, ¿no? Entonces, si yo hubiera sabido el para qué me iba, pues hubiera cambiado muchísimas cosas. Pero bueno, fue así, fue perfecto, ¿eh? No cambiaría nada porque, bueno, aquí está el resultado y, bueno, y que sirva de ejemplo, ¿no? Pero es muy importante la autoconciencia y el autoconocimiento, por eso lo de la guía, ¿no? Entonces, Ajá. súper importante. Y ese mismo camino te llevó a escribir el libro. ¿Qué pasó en tu corazoncito que te hizo escribir el libro? Es que yo ya tenía pensado un libro, ¿no? Era como, bueno, mis vivencias, porque me ha gustado siempre escribir, ¿no? Y leer. Entonces, bueno, tenía eso, me hacía ilusión, ¿no? Es algo que el 80% de la población quiere escribir un libro, ¿no? Pero era un libro de, bueno, de cómo había sido mi vida, porque siempre es como me ha costado mucho expresarme de pequeña viví soledad, ¿no? Y era como vivía en mi mundo interno, ¿no? Y siempre me ha costado mucho a veces, ¿no? El abrirme o entonces es como que me refugio demasiado y entonces me refugiaba en la lectura, ¿no? Y en la escritura. Entonces era como más explicar, sacar un poco lo que yo iba sintiendo y viviendo. Pero claro, cuando yo viví todo este proceso de transformación personal tan heavy, ¿no? Que me llevó también a la espiritualidad y a sentir mi alma y todo eso, y entonces el libro cambió. Entonces el hecho de decir quiero escribir se convirtió, no, yo quiero poner plasmar mi experiencia para que sirva a los demás, ¿no? Entonces ese fue el cambio y esa fue la inspiración, el bueno, aprovechar que me gusta eso, que claro, cuando uno empieza a sanar y empieza el crecimiento personal, empieza a descubrir sus dones también, las pasiones que dejó atrás, ¿no? Ese quiebre me hizo pues irme reencontrando, entonces empiezas a descubrir lo que te gustaba y dejaste atrás. Entonces, Ajá. utilizar esa pasión para aportar algo más al mundo, porque eso es lo que, en el punto en el que estoy, es que si lo hubiera escrito hace 2 años hubiera sido distinto, porque no hubiera sido mi alma y el aprendizaje, todavía estaba a medio camino, entonces tiene todo el sentido. Llega un momento en tu vida, miras atrás y dices que tenía que pasar por todo esto para llegar aquí, ¿no? Así Entonces, es. sí, Es eso, ¿no es cierto? Lo plasmaste para compartirlo con el mundo. exacto, Sí, y es po. como, es que yo tenía que pasar por todo eso. Y bueno, este libro va dedicado a ti, amiga, porque ya lo sabes, que yo escribí artículos durante un año para Enrique Corbera Institute y quien los leía siempre eras tú y me decías, tú tienes que escribir un libro. Entonces, pues sí, yo siempre he querido escribir un libro, entonces eso me dio mucho empuje. Y así que sí, 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 está porque tu yo alma en el camino. leía en tu artículo y yo decía, ¿por qué está escribiendo aquí? La decía, ella tiene que escribir un libro. Exacto. Y luego Gaby nos hizo aquella sesión y dijo, tienes que escribir un libro. Y yo, Carola siempre me lo Sí. dice. Y bueno, ahí empezó más la idea de decir, pues venga, va, voy a plasmarlo. Y aún así, hasta que yo no hice las paces volviendo a España, no fue definitivamente cuando me puse a escribirlo. De decir, vale, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí empezó el proceso del libro, que duró varios meses. Pero Pero digo, es tan bonito ver ese proceso, Pablo, porque te quedaste en un momento que en el fondo tenías el espacio vacío para escribir el libro y ese espacio se te dio. Era porque tenías que exacto, escribir. Es muy bonito. sí. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó también? Hice el retiro Vipassana de silencio de 10 días hace unos meses y cuando salí estaba en casa, que yo compartía piso y me quedé sola en casa durante 2 meses. Yo dije, la vida te va trayendo todo, es increíble. Y ahí empecé pues, todo el día escribiendo, o sea, casi día y noche. ¿Y por qué? Porque la vida me estaba alineando a que lo hiciera. Es increíble, es muy bonito. Muy bonito, pero por eso a veces no llegamos a ese punto porque nos da miedo, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, en ese vacío del viaje del héroe tienes que cuando tienes que saltar al vacío, tienes que saltar. Entonces, ahí nos quedamos la mayoría sin saltar por miedo porque no sabemos lo que va a venir, ¿no? Entonces, hay cosas maravillosas que nos están esperando, pero tenemos que confiar. Entonces, a mí también, pues de volver a reconectar con la fe, a mi manera, ¿no? A volver pues eso, a sentir que siempre que estamos sostenidos, ¿no? Por una conciencia, Dios, como le quieras llamar, y que tengamos pues esa fe, ¿no? Esa confianza en la vida, porque al final es eso, la vida te va a sostener, pero tienes que confiar en ella.
Sí, pues es algo que a todos nos cuesta en ciertos momentos, ¿no es cierto? Entonces es súper bonito poderlo leer y poder verlo plasmado también, porque desde ahí vienen las resistencias y todos las tenemos, pues si eso es algo que a todos nos pasa en ciertos momentos de la vida. Entonces tú acompañas y esa compañía cálida que tú la das con tus clientes, ¿no es cierto? Con la gente que llega contigo, está plasmada en el libro. Y cuando uno lo empieza a leer, Sí, uno siente eso, uno dice, aquí está la Ali, eres tú, de otra manera nada más, ¿ah? En la tinta, en el libro, es bien interesante cómo uno plasma su espíritu, no sé, algo bien profundo tuyo en el libro. Así que yo en realidad yo sí, porque invito a todos a leerlo. sí, fíjate que yo me ha costado siempre ser la débil, ¿no? Era como, no, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que cuidar, yo tengo que tal, por eso Mm, nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Y en ese mm. libro ha sido mi alma diciéndome, no, no, también eres vulnerable y lo vas a demostrar al mundo entero. Y también eso me he dado cuenta después de publicarlo y decir, "Ah, es que era eso, era eso". Pero fíjate cómo por dentro vamos funcionando y no nos damos cuenta, ¿no? Sí. Entonces, sí, es eso. Y también hablo mucho del apego porque es muy importante entender cómo funciona el apego para ver cómo nos aferramos a relaciones que ya no queremos por miedo a soltar eso porque no, tenemos que ir adentro y nos da pánico ir hacia adentro. Y queremos arreglar el mundo y estamos todo el día quejándonos muchas veces y pongamos en paz, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Pongámonos nosotros en paz. Pero claro, una persona que no tiene herramientas no sabe cómo. Entonces, por eso he querido explicar con mi experiencia paralela, ¿no? Para eso, porque el apego es súper, nos hace pasar por momentos bastante oscuros, ¿eh? Sí, y para todo Con orden de cosas, relaciones. ¿no? Porque, claro, puede ser con respecto a la pareja, pero también con los trabajos que tenemos muchos de nosotros, el sistema de vida que llevamos, y un montón de otras cosas, ¿no? Todo es Sí. apego, todo es apego. A cualquier cosa material, pero no puedo vivir sin eso, ¿no? Sí que puede, sí que puede. Si nos aferramos a todo eso y pensamos que eso nos va a dar la felicidad, ya sea algo material como relacional, ¿no? Entonces, cuidado con eso porque nos mantiene muchas veces en depresiones y ansiedades muy tremendas, ¿no? Entonces, también me gusta que me encanta porque tengo clientas que me dicen que lo han leído, ¿no? Y es como que la ha leído y les está ayudando, ¿no? Y es como te decía antes, ¿no? O sea, yo te acompaño, que me encanta, pero también tú haz entonces verlas que también ponen de su parte en ese sentido, que, ostras, que me está resonando mucho, ¿no? Creo que me estás ayudando mucho. Entonces, bueno, pues a mí, pues, me encanta, me encanta. Es muy Sí, que bonito. hagan su parte también, porque como en este mundo de las terapias la gente llega a veces con ese pensamiento mágico que es un poco el pensamiento del niño, de que yo voy a ir a una Sí. terapia y se me va a resolver todo con una sesión, o que voy a ir a una terapia y el terapeuta me va a solucionar el problema y no es así, pues es uno mismo el que tiene que solucionar su tema. Y el terapeuta te va a dar la guía, o el libro te va a dar la guía, pero es la persona la que tiene que hacer ese trabajo. Sí, por eso lo de la guía. Creo que va a ser muy importante la guía que lo va a Mm. acompañar para ya no van a, pero el problema es que ya no vamos a tener excusas. Pero esa es la idea, ¿no? Qué maravilla. Oye, Pero es que es Ali, muy... Sí, y cuéntanos, ¿a quién tú le recomendarías el libro? ¿Qué personas crees tú que les haría bien leerlo? pues a cualquiera que esté en un proceso que no entiende lo que le está pasando, que siente que que tiene que haber algo más, sobre todo esas preguntas clave, cuando te cuestionas esa pregunta, empieza ese Mm, camino del héroe. Entonces, entender por dónde vas a pasar es muy importante. Entonces, es para esa gente que quiere un cambio en sus vidas, que siente que hay algo que no está bien y que no sabe por qué, que últimamente me está pasando mucho en consulta, personas, mm, mujeres que me dicen, es que yo solo sé que no estoy bien, que no soy feliz, ¿no? Que tiene que haber algo más. Entonces, ese es el momento cuando tú necesitas leer este libro, porque para entender los pasos por los que vas a pasar, cómo te vas a resistir, tu mente, las artimañas que va a utilizar, porque te la va a hacer pasar
te va a querer engañar diciéndote pues que no eres suficiente, que dónde vas, que tú qué te crees, todas estas cosas son estratagemas de la mente, del ego, para que no cambies. Entonces, todas esas personas que están en el momento de eso, ¿no? De cuestionarse, que les ha pasado algo, no entienden el apego para entender eso de las heridas de la infancia, ¿no? Entonces, pues cualquier persona que tenga esas inquietudes y que sienta que hay algo que no anda bien y que tiene que haber algo más. Yo creo que eso es la clave. O que está en este quiebre de, de para dónde voy, ¿no? Sí, y como las personas que sienten que han, no sé, pues si tú me preguntas, lo que yo veo también es que para una persona que está tocando fondo, por ejemplo, que está con una depresión y que no encuentra por dónde encaminarse o que no tiene ganas, porque a veces cuando uno está muy deprimido simplemente no te dan ganas de moverte desde donde estás. ¿Pero por qué? Volvemos a lo mismo. Una depresión muchas veces, no siempre, pero hay muchas veces que es porque no quiero cambiar. Yo me he sentido así mucho tiempo y muchos años. Sí. Es que estoy depresiva, ¿no? Es que estoy depresiva porque no me gusta la vida que tengo, pero no sé cómo cambiarla. Entonces, Ujú. ahí van. Es la clave eso que estás diciendo, porque para esas Sí. personas es el libro. Estoy depresiva, algo me pasa, no estoy bien y sigo ahí. Pero claro, como no quiero cambiar y me resisto, sigo ahí. Y estoy sufriendo, y llegamos a sufrir, pero mucho. ¿Por qué? Porque no tengo las herramientas, porque no sé cómo. Entonces de eso se trata este libro, de que vayas entendiendo el qué te está pasando y cómo puedes salir de ahí, porque pero tienes que poner de tu parte, tienes que dar por eso digo que llega, con esa depresión llega un momento que ya has tocado tanto fondo, que como lo digo en el libro, ¿no? Llega un momento que tan fondo, cuando ya sientes que ya no puedes más, es cuando la única salida es para arriba. Entonces ahí es cuando tienes que acudir al libro y a las herramientas que tengas. Y ahí uno va mirando y como decimos en mi país, decimos va tomando caldito de cabeza. Es como ir dándote cuenta Ahí de está. cosas. Es muy bonito como está escrito porque uno va tomando conciencia, te lleva a tomar conciencia de muchas cosas. Y Y eso eso es es, súper importante. sí, sí. Es Aparte como de ir una tomando llavecita conciencia que de a trae el poco. libro. Sí. Claro. O sea, el inconsciente tú no lo puedes abrir así en canal, tienes que ir poco a poco, porque si no uno entra en psicosis. Entonces, esas Ujú. pastillitas, poco a poco, y este camino es de por vida, que es que la gente nos pensamos hoy en día, hay tanta presión, como decía antes, que nos pensamos que tenemos que arreglarlo todo. No, 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 no. Poco a poco, paso a paso. Sí. Claro, pues sí, un camino es un camino que se camina toda la vida. Pero es bonito, pues, es bonito poder ir así con esa conciencia viviendo el día a día también. Y Claro, como, ¿cierto? Y como y más. después yo te veo a ti, yo te veo que cada paso que has ido dando, has ido avanzando y tú has ido fluyendo. Y eso es lo bonito, porque como que te vas dejando llevar. Sí, sí, pero también ha habido muchas veces que no. Y de ahí surge el libro, porque, y aún así confiando en la vida y sabiendo y tirando, porque yo sí que es verdad que he tenido siempre eso de, bueno, no me da miedo tal, pero he ido, ¿no? Pero aún y Mm. así, todo y así, me he resistido mucho, ¿no? Entonces, por eso, se puede ir dando esos pasos sin resistirnos tanto, sin llegar a sufrir tanto, porque vale, sufrimos, tenemos dolor, pero tanto no, no. Cuando llegamos a ese bucle hay que actuar. Y ahora, sobre todo, estamos en este año tan importante y además ha nacido el libro justo en este año de cierres, que es tan importante y que nos está removiendo a muchos, porque estamos, yo creo que casi todos en estos meses que están siendo muy potentes, ¿no? Entonces, Sí. hay que ir cerrando ciclos, hay que ir dejando otras cosas. Y siempre digo, y hay que sentir el dolor. O sea, no podemos transformarnos sin sentir dolor y nos pensamos que no y queremos taparlo y no se puede. Así no se puede. Entonces, es duro, Sí. es difícil, pero hay que ir sintiendo dolor y sacando la rabia para podernos transformar. Es que es la manera. Ese es un punto clave yo por ahí escuché, creo que Joan Garriga, que también es español, lo dice por ahí, de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y que Mm. cuando nos resistimos al dolor es cuando caemos en ese sufrimiento que no podemos eh,
procesarlo de cierta forma, entonces terminamos sufriendo. Y eso es permanente y es dañino para nosotros. En cambio, aceptar ese dolor lo transforma también. Exacto, eso está muy bien explicado en el libro de Harir, de David R. Hopkins. Me encanta y lo explica súper detallado cómo hacerlo. Y dejar, al final, cuando nos vamos prohibiendo cambiar y soltar, esa energía queda retenida, no nos expresamos, no sabemos decir que no, no ponemos límites, no, ¿por qué? Por ese apego, volvemos a lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? Y el reconocimiento y ser vistos. Entonces, el dejar ir poco a poco, porque si no, esa energía que queda en el cuerpo se queda retenida ahí, es lo que nos hace, al final, el cuerpo habla y viene la sintomología, ¿no? O si no, la mente, lo mismo, ¿no? La depresión. Entonces, sí, o sea, está bien. Si no sentimos el dolor y dejamos salir esa energía, se va a convertir en crónico. Y hay Sí, depresiones crónicas terribles, ¿eh? sí, así es como nos enfermamos, claro. Claro, exactamente. Entonces, el apego es algo que deberíamos trabajar todos los días y el agradecimiento creo que es súper importante también. Pero claro, ¿cómo voy a agradecer cuando estoy en el sufrimiento? Es imposible. Si estoy ahí, luego, claro, a ver, cada uno, cuando entender las heridas de la infancia me hace entender muchas veces el por qué yo estoy en esa posición de víctima y no quiero cambiar o estoy culpando, porque tengo unos efectos secundarios, unos beneficios secundarios. Entonces, eso también es muy importante entenderlo. Es decir, en ese momento está reaccionando así porque es la niña que está actuando, no soy yo. Entonces, rescatarla, decir, un momento, eso también lo explico porque es súper importante. Quiero cambiar, pero claro, es que tengo que madurar, porque tengo que tomar responsabilidad de mi vida. Entonces, eso también lo explico porque es súper importante. Es que hay muchísimas cosas. Y luego hay cuentos por medio también, hay cosas muy bonitas, para quitarle un poco de peso. Qué bonito eso de ir a mirar al propio niño que hay en nosotros, ¿no es cierto? Esa parte nuestra que a veces simplemente es como que no la vemos más, es como que nos olvidamos de que ese niño necesita que lo veamos, que le demos ese cariño que a lo mejor le faltó y entender que eso que los padres no nos dieron ya no lo dieron nomás, pues y tiene que salir de nosotros mismos Sí. finalmente. Claro, Entonces, porque por eso luego estamos con una relación de apego, estamos en relación de dependencia, queremos ser vistos, queremos ser amados porque tenemos esas heridas que no nos sentimos amados o vistos de pequeños. Entonces, cuando yo entiendo eso, puedo dejar de exigir y dármelo a mí. A empezar otro proceso de mirar hacia adentro y darte el amor ese que estás buscando, porque si no, no vas a tener una relación sana, vas a tener siempre desde esa búsqueda, desde ese vacío de ese niño o esa niña, ¿no? Pero es súper importante eso también. Entonces también lo explico para que, por eso, todas estas pastillitas para la mente, para que luego puedas ya empezar a actuar y ya no tengas excusas, repito. Porque llega un momento que de verdad que dices, ya no puedo sufrir más, ya no quiero esto. Y ahí tienes que ir para arriba porque para abajo no se puede. oye, Ali, ¿la guía cuándo pretendes o qué planes tienes con respecto de la guía? Porque esa guía Pues le va la a que, servir a mucha gente. sí, pues yo quería haberla acabado antes de final de año, pero no va a ser. O sea que en enero, mediados de enero ya la tengo lista y Ya. publicada. Así que en breve. Lo que pasa que, bueno, tantas cosas no me ha dado tiempo para acabarla ahora para Navidades, pero tendrá que ser para enero. Pero bueno, prontito, prontito. Bueno, ahí la vamos a estar esperando para ahí tomar esas herramientas buenas que vienen junto con el libro, porque realmente eh, eres tú, es el acompañamiento del Ali el que está ahí en el libro. Es muy bonito. Claro, porque es muy importante sentir que no que tú no eres la única persona que está pasando por lo que está pasando, porque no, porque cuando compartes te das cuenta de eso, ¿no? Tenemos que si yo he pasado por eso y ahora estoy tranquila y en paz, tengo que compartirlo porque si va de ejemplo, si es, o de inspiración, si es que sirve a alguien, ¿no? Y, y eso, y que ayude, que sí, que prestarnos a eso, que sí que se puede y que todo, y que eso, que estar acompañados y sentirnos que yo no soy la única. A mí me ayudó mucho eso, cuando estaba pasando por esas noches tan oscuras, el ver conferencias, ¿no? Y ver, el ver gente que habla de la noche oscura de almas, que es muy profunda. Entonces, llenarte de toda esa información hace que el cuerpo se vaya relajando, ¿no? Y dice, pues, hostia, pues no es raro lo que me está pasando, porque a veces me lo han dicho. ¿Y esto qué me está pasando? Y yo que no, no, es que tranquila, que ese camino lo pasamos todos. Evidentemente hay que transitarlo, ¿no? Pero cuando sabes que no estás solo y que no eres el único por el que lo pasa, ya cambia, ¿eh? Mucho.
Que alguien te pueda hablar del tema y desmitificarlo o sacarle los tabúes en el fondo, pues. Es Sí, súper importante, porque esos son temas de los que nadie habla y la gente los ignora. Y hay gente que pasa por depresiones y simplemente se las traga, no le cuenta a nadie, no hacen terapia, no van con nadie que los ayude. Entonces, este sí, tipo de herramientas son súper importantes. claro, porque lo puedes hacer tú en casa sin tener que, ¿no? que depender de nadie y bueno, está maravilloso, pero tienes que ponerle ganas, tienes que ponerle ganas. Yo pienso que hay muchas veces que hasta que no llegamos muy fondo no, no levantamos y se puede ir antes, ¿eh? Se puede ir antes. Y más hoy en día con todas las herramientas que hay, ¿no? Oye, Ali, si quieren comprar tu libro, ¿dónde lo encuentran? Ah, pues está en Amazon, en mi página web, que es www.aliciapereabne.com, está el enlace, pero está el enlace de Amazon España. Entonces, en Australia lo tendrían que comprar en amazon.com.au y en Ujú. España, pues amazon.es, si están en Europa. Entonces allí, o si lo quieren que yo se lo envíe, yo también lo puedo enviar, que me escriba por privado. Lo que pasa que si es Australia, pues es mejor que sea por Amazon, porque ya sale del almacén de allí. Pero si es en España, lo puedo mandar yo también. Y O si tú cualquier otro país. lo mandas autografiado, Claro, que mandas el claro, mensaje para el comprador. claro, eso es lo bueno, sí, claro. Sí, porque si está en Australia, eso sí, va a tardar más porque lo tengo que mandar desde aquí, pero también se podría, claro. Todo se puede, lo importante es que llegue a las personas y si no, pues en Kindle también lo pueden descargar. De hecho, Ah, ahora quien tenga Kindle Unlimited lo tiene gratuito. Si alguien lo tiene, también lo puede acceder así. ¿viste? Mira, hay varias maneras de conseguir el libro al alcance de la mano porque por Kindle está bien accesible, así que invitamos entonces a que la gente que quiera investigar un poquito sobre el tema o que necesite una buena compañía en su proceso, vaya y mire ahí en Amazon el libro. Y muéstralo de nuevo Está para que lo vean y vean el nombre. El arte de despertar a la vida, morir para vivir. Alicia Perea Martín. Un libro hermoso, ya con la pura portada ya está hablando de qué se trata. Sí, sabes que cuando dije, ¿qué puedo hacer de portada? De repente me vino igual que el título, ¿no? Me vino la imagen y lo Te tuve llegó la clarísimo. imagen. Y la diseñé yo, sí. Aparte, ha sido creado todo por mí, o sea, todo, maquetado, editado, todo, todo, todo. Muy bonito, muy bonito. Ha sido un Qué proceso muy lindo. maravilla. Así que bueno, que espero que ayude a muchas personas. Por lo pronto, de momento sí que está ayudando, así que yo súper feliz. Sí, pues y aquí estamos compartiéndolo también con las personas que yo creo que les hace bien. He ido compartiendo el link, se lo he ido mostrando a las personas, porque de verdad que siempre es bueno tener esos libros a la mano. Yo tengo un montón de libros que hablan de diferentes temas que me han permitido también hacer mis procesos y siempre es bueno tener esas herramientas, porque son herramientas que uno puede trabajar. Así Sí, que gracias, Poli, por el libro. gracias. No, un placer, de verdad, me encanta. Aparte es como estoy súper contenta porque es como mi bebé, ¿no? Y vienen más, ¿eh? No es es el primero, pero no el último. Porque, bueno, seguir aportando, ¿no? Lo que podemos de lo que tenemos, ¿no? Que lleguen más libros, claro, pues, que tienes harto, harto, harto que contar, así que de más que te van a salir ahí unos cuantos libros más, pues, de más que sí. Sí, Ahí sí, sí, estamos me vienen esperando para libros. leerlos. Ah, ah. Vamos primero con este, que ya es bastante profundo, bastante Sí, intenso sí, y tiene muchas herramientas, así que de hay a que ir poco, de a ahí, poco. hay que ir procesando, claro. Pero Exacto, oye, es sí, sí. increíble que cuando un libro te despierta, porque hay libros que te pueden despertar, y ese tipo de libros como el que tú estás escribiendo, el que tienes ahora en tu mano, es uno de esos libros que pueden despertar a alguien. Y cuando un libro te despierta, tú después quieres leer el siguiente. Yo te lo digo Claro, porque a mí me ha pasado. Yo claro, desperté con un libro años atrás y después de ese libro dije, ¿y qué más sigue? Quiero claro, otro libro y porque te va demostrando muchas cosas que a lo mejor nadie te las había dicho y te va abriendo los ojos, te va sacando esa ve lo que uno tiene que no te permite
mirar y ver la vida tal como se te está presentando. Entonces, son libros que son poderosos, que tienen llaves, que abren puertas, que abren el corazón. Sí, alguna persona me ha dicho, incluso lloré, porque claro, eso es para mí lo que lo hace especial, el hecho de que la persona se siente que no está sola, se siente más acompañada cuando lo lee, porque al final pues estoy mostrando cada Ujú. paso todo lo que, cómo yo lo he vivido. Entonces, claro, sentir que esa persona también lo vive, para mí creo que es muy importante. A mí también Eso, me ha ayudado en sí. eso. Como Sí, dijiste la otra vez, de mostrar el poder que tiene el ser vulnerables y el permitirnos expresarnos y ser quienes somos. exacto. Mm. Claro, y entonces cuando entiendes el para qué no lo haces, el por qué yo no estoy poniendo límites, el por qué yo no digo que no, el por qué estoy en esa relación. Es que hay un para qué, hay un motivo detrás, se llama apego, se llama ego, sobre todo se llama apego. Eso es la base y, y bueno, y todo eso, ¿no? Y las heridas. Es muy importante. Las dos cosas van unidas, evidentemente. Mm. Bueno, pues entonces con esto yo creo que invitar, porque como les contamos acá, es un libro que te puede abrir el corazón, que te abre a, a sentirte que te sientes acompañado, que tal vez si estás pasando por un momento duro o difícil en la vida, este libro te puede ayudar un montón, te puede ayudar a transitar el proceso, te puede ayudar a tomar herramientas y quién mejor que mi amiga Ali, ¿ah? Gracias, que sí. ella, que yo ya vi este proceso, entonces es la mejor persona para acompañar también, pues si no es de ninguna parte que salió todo eso, salió de ti, de tus propias vivencias, y eso es lo más auténtico que uno puede encontrar en un libro, pues. Y que, oye, ahora me haces pensar que siempre o muchas veces, ¿no? He tenido este mensaje de, ay, qué valiente que eres, y has ido para acá, has ido para allá. Yo por dentro pienso, si supieras todo lo que he pasado. Pues claro, es como, me ven valiente, ¿no? Pero es que, entonces, no, valiente no, mira todo por lo que he pasado. O sea que sí, que tú también puedes ser valiente. Todos somos valientes en esta vida. Entonces, también lo digo en el libro, valiente es el que se lanza y valiente es el que se queda donde no quiere, pero al final son decisiones, ¿no? Entonces, depende de nosotros. Así es. Así que Sí. bien, pues, amiga mía, Gracias, amiga del alma, parte de este proceso. yo muy contenta de acompañarte también pues en todo esto, de que me hayas permitido acompañarte también en todo esto, porque ahora ya no estás acá y de todas maneras estamos cerquita, aunque estés tú en España y yo esté en Australia. No, no existe la distancia física. No hay No, distancia, ¿cierto? Así es. nos seguimos acompañando a cada momento, así que sí, sí, no existe. Y bueno, y con un libro, imagínate, o con una película, ¿no? O con las videollamadas, es que no existe, Sí, no existe. Cuando a veces las así personas me es. dicen, es que en persona, no es que quiero hacer la sesión en persona ya, pero te limitas mucho, ¿eh? Tienes que abrirte un poco a veces a Sí, lo desconocido, ¿no? Mm. claro, oye, ¿cuántas veces nosotras nos hemos dado una mano la una a la otra estando a miles de kilómetros, ¿no es cierto? Exacto. Y claro que se Siempre, puede. claro, y que nunca estamos solos, siempre hay alguien, hay que pedir ayuda, que muchas veces no nos permitimos pedir ayuda. Me ha pasado mucho y por eso he vivido muchas de estas situaciones, todas las he vivido en soledad. Y a mí la he llegado a sufrir, cuando a mí me encanta. Entonces, compartamos, pidamos ayuda, es súper importante pedir ayuda. Hay que dejar atrás esa parte que lo tiene que hacer todo y que es valiente. No, no hace falta. No hace falta ser Sí, valiente porque se puede ser cobarde y muy de maravilla decir, vale, yo no puedo más, no puedo más. Y qué bonito es sí. eso, ¿no? Y darnos ese permiso, porque a veces también somos tan autosuficientes, pero por la misma historia de vida que hemos tenido, entonces eso eh, no es una fortaleza en realidad, pues es una manera de enfermarse también, es una manera Es una de... manera en la que aprendimos que nos teníamos que defender cuando éramos pequeños y sobrevivimos así porque, claro, en casa Sí, ya había bastante, entonces yo no podía sí, incomodar. Y si llego a los 50 y no puedo incomodar y no puedo pedir ayuda y estoy ahí hundida en... No, hay que permitirnos. Hay que dejar a ese niño atrás. O sea, siempre lo vamos a llevar con nosotros, pero hay que acompañarlo, hay que darle la mano. Y es muy bonito cuando así lo es. hace.
Gracias, amiga, por la oportunidad de A ti. conversar de ese libro contigo. Me encanta, me encanta. Podríamos estar aquí tú y yo horas. Pero Sí, pues. aburriríamos a más de uno. Sí, pero el propósito era era el de poder compartir el libro, de que si hay gente que está mirando, sobre todo que este Instagram es desde Australia, entonces de que las personas que nos conocen y que me conocen y te conocen también, conozcan que está el libro, que está esa herramienta, que es una herramienta súper poderosa y que está al alcance de la mano a través de Amazon o a través de tu cuenta y que pueden acceder a ella. Exacto. Y que se viene la guía también. ¿Ah? Y que se viene la guía, que va a ser súper importante, sí. Sí, de verdad que le Sí. hace falta el libro la guía. Pero primero hay que leerlo y ir anotando, ¿no? Si se puede, y luego ya con la guía, ya es como, ya pues ir ya dando pasos, poco a Así poco. es. Ay, sí, Sí, es así que amiga. aquí mismo este live va a quedar grabado y abajo va a quedar ahí donde pueden conseguir el libro para que si les llama la atención, que a muchos yo sé que les va a llamar la atención, vayan y lo compren y lo lean porque se van a encontrar con un acompañamiento muy bonito y muy poderoso. Creo yo que viene reflejada la Ali ahí. Gracias, amiga. Eso espero, que Un resuene y honor, les ayude mucho, que esa es la única intención. Que un nos honor, merecemos ser amiga. felices. Un abrazo. Cuídate mucho por allá. Y tú también, seguimos. Sí, pues. Un abrazo. Chao, amiga. Abrazo para ti. Chao, chao, Ahora chao. veo cómo cierro esto. Ya hace tanto que no hago live. ¿Cómo